Bienvenidos de nuevo a Los Libros del Momento, el podcast en donde les damos un resumen y una breve explicación de los libros más importantes que hay hoy en día. El libro de hoy es uno de los más importantes en el área de las ventas y la mercadotecnia. Si estás interesado en saber por qué un vendedor es mejor que otro, por qué un hijo es mejor convenciendo a sus papás que el otro, en fin, cómo es que las personas logran sacarle ese tan deseado sí a los demás. Entonces quédate porque aquí te vamos a explicar Influencia, la psicología de la persuasión, escrita por Robert B. Cialdini, que básicamente es un autor que justamente queriendo entender cómo es que eh, se crean o qué tácticas usan los mejores vendedores, los empezó a estudiar y respaldado por muchos estudios científicos importantes, logró comprender cómo lo hacían y lo resumió en seis grandes principios, tácticas que estas personas usan para poder convencer a los demás de que compren su producto, su servicio o básicamente salirse con la suya, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a aprender aquí justamente son esas seis tácticas que uno lo puede usar de manera ética para poder persuadir a los otros en obtener lo que queremos. Obviamente sabemos que no todos en este mundo van a utilizar estas tácticas de manera ética para poder conseguir lo que quieren, ¿no? Lo mejor sería poder tener un gran producto o tener un fin muy noble y poder usar estas tácticas para poder hacer que esa persona que tanto necesita lo que tú quieras, convencerla de poder obtener ese servicio, pero también muchas veces son utilizadas para que digamos sí a cosas que absolutamente no nos interesan, no tenemos ninguna utilidad para ellas, pero aún así nos arrebatan este sí. Entonces no solamente vamos a aprender cómo usarlas a nuestro favor para conseguir el sí, pero también como un arma de defensa, porque una vez que entendemos estos principios, los podemos identificar la próxima vez que los usan con nosotros y de esa manera poder defendernos. Entonces, vamos directo a explicar estos seis principios. Los seis principios son el principio de reciprocidad, el principio de compromiso y consistencia, el de prueba social, el de agrado, autoridad y por último, el de escasez. Vamos a empezar por el de reciprocidad. Básicamente, este principio de hecho, todos los principios son muy simples. El de reciprocidad se refiere a que las personas tienden a devolver los favores. Aquí lo súper interesante de comprender es que no solo tienden a devolver los favores, se sienten obligados a devolver los favores. Y esto es algo que está muy dentro de todos los seres humanos, porque tenemos que recordar que vivimos en una sociedad y que dependemos del uno del otro. Entonces, dependemos de lo que los otros nos hagan favores. Y para que los otros nos hagan favores, nos sentemos comprometidos a nosotros a hacerles favores a ellos. Cuando alguien te ayuda, es normal que tú te sientas con el compromiso de ayudarlo de vuelta. Porque si no lo hicieras, entonces romperías esta cadena social. Entonces la otra persona diría, pues oye, yo le ayudé, él no me ayudó, la gente se daría cuenta, entonces ya no te quisiera ayudar. Entonces la gente, queriendo que las demás personas los ayuden, ayuda a las demás personas y más cuando esa persona ya la ayudó previamente. Es básicamente una presión que ejerce la sociedad sobre nosotros, sobre siempre, siempre ser recíprocos con los demás, ¿no? Y entonces vamos a hablar sobre cómo esta táctica de la reciprocidad es usada con nosotros para poder comprar algún producto o servicio que están haciendo los vendedores hoy en día para aprovecharse de este glitch, ¿no? Que nos impone la sociedad. Pues básicamente, eh, uno de los ejemplos más claros son los pequeños regalos. No sé si en algún momento de su vida, en alguna organización,
de caridad o hasta los mismos meseros o algo, les hicieron un pequeño regalo, ¿no? Llegó el Teletón y te dio una pulserita o alguien te dio una florecita o alguien te regaló algo muy pequeño, ¿no? Solamente para que en el siguiente segundo te pidiera algo a cambio, ¿no? Es, oye, toma esta pulserita, dona para mi caridad. El mesero, ay, miren, tomen estos dulces, ¿cuánto va a ser de propina, no? Es justamente eso, es impresionante cómo el mínimo favor, lo más pequeña cosa que pueda hacer, que nos puedan hacer dar, hace que pueda suscitar una respuesta mucho más grande de nosotros, ¿no? O sea, una pulserita que te cuesta 10 centavos puede generar que tú hagas una donación de 100 pesos, ¿no? Como un dulcecito que vale un peso puede hacer que pases del 10 al 15%, ¿no? De propina. Justamente todos estos son estos ejemplos que explican cómo la gente explota, eh, pues, este principio de la reciprocidad. Ellos entienden perfectamente que si ellos te hacen un pequeño favor a ti, lo más seguro es que tú vayas a responder de manera positiva al favor que ellos te van a pedir después. Y así es como uno termina donando a caridades que uno no tenía interesado, comprando cosas que no tenía interesado, ¿no? También en el Costco te dan tu sample, te dan aquí y luego te dicen, pues compra. Y dices, pues oye, pues es que si ya le acepté y me gustó, pues lo tengo que comprar, ¿no? Básicamente. Entonces, justamente tenemos que identificar cuando alguien está haciendo esto, porque créemelo que muchas personas lo están haciendo de manera muy consciente, sabiendo que este es el efecto que va a producir en ti. Entonces, por eso es que muchas personas que ya saben este hack, luego no aceptan las cosas. Cuando alguien va en la calle y les ofrece algo gratis, mejor dicen no, no lo quiero, porque ya saben que si lo aceptan, se van a sentir obligados a decir que sí a la siguiente cosa que les pidan. Y justamente al ni siquiera aceptar ese pequeño regalo, pues eliminas totalmente el poderosísimo efecto que tiene el principio de reciprocidad. Vamos a pasar al siguiente, que es el de compromiso y consistencia. Básicamente, este principio de compromiso y consistencia nos enseña la fuerza, la fuerte necesidad que tenemos los seres humanos en ser coherentes con nuestras palabras, creencias y acciones previas. ¿A qué se refiere eso? A que muchas veces nos sentimos súper obligados, o sea, hay un poder dentro de nosotros enorme porque las cosas cuadren, porque todo tenga sentido, ¿no? O sea, si tú dices que eres una persona muy generosa, entonces te sientes obligado a tener que serlo, ¿no? Si un día tú dijiste ante todos que no te gustan los deportes, entonces te sientes con la necesidad de ser coherente contigo mismo. Y eso es algo súper poderoso. Y aquí lo que queremos eh, enfatizar es que queremos eso sobre todo, sobre todo. O sea, es más poderoso para nosotros ser coherentes con lo que antes habíamos dicho que la verdad. Y eso lo puedes ver cuando discutes con cualquier persona, ¿no? O sea, una vez que toman una posición inicial en una discusión, es dificilísimo sacarlos de esa posición, aunque quede claro que están en la posición incorrecta. ¿Por qué? Porque como ya iniciaron en esa posición, se sienten con la necesidad de ser consistentes y no cambiar de opinión. Porque el cambiar de opinión al principio decir una cosa y luego decir otra, muestra una incoherencia. Y eso es, para muchas personas, es mucho más importante que estar en lo correcto o en lo conveniente para ellos. Y justamente esto es algo que también los vendedores, la gente que sabe mucho de esto,
explota, entonces hace que tú eh, tengas que ser consistente contigo mismo. ¿Y cómo lo hace? Uno de los ejemplos más importantes es que hacen que primero hagas un pequeño compromiso. Con ese pequeño compromiso, luego saben que es mucho más probable que luego hagas un compromiso mucho mayor en el futuro. Vamos a explicar esto y vamos a dar ejemplos. Cuando alguien llega contigo y vamos a decir, muchos vendedores hacen esto, eh, quieren que compres un servicio, un producto, y te tratan de convencer, pero te dicen, ¿sabes qué? Mejor le estás poniendo resistencia y dices, no pasa nada, no me tienes que comprar, y esto lo hacen mucho los de los coches. No me tiene, o los de la ropa, no me tienes que comprar la cosa más cara, cómprame la cosa más chiquita, ¿no? Entonces aceptas y dices, bueno, no me voy a comprar la chaqueta de 5,000 pesos, ¿no? Pero te compro, pues yo qué sé, una pulserita de 50, ¿no? Pero eso ya muestra que tú eres un cliente de ellos, que eres un compromiso. Entonces, una vez que ya compraste eso, ya eres muchísimo más probable a comprar después algo mucho más grande, porque ya te identificaste con la marca, ya eres parte de la marca, ya eres parte del movimiento, ¿no? Esto hicieron experimentos en Estados Unidos y llegaba gente y le decían a una persona, oye, ¿crees que pueda poner un pequeño letrero en tu jardín que diga que que el mundo, en el mundo de calentamiento global y deberemos estar ahorrando la electricidad? Y ellos dicen, pues bueno, es un pequeño letrerito, no pasa absolutamente nada, ponlo ahí en mi jardín, ¿no? Y un mes después llegaba la misma persona y decía, oye, te puedo poner un cartel gigante diciendo lo mismo en tu jardín. Y se dieron cuenta que, o sea, la diferencia era grandísima. O sea, si alguien llegaba desde el principio a poner ese cartel enorme en el jardín, pues la mayoría de la gente dice, no, o sea, no manches, va a tapar toda mi casa, se va a ver horrible, absolutamente no lo voy a hacer. Pero la probabilidad de que dijeran que sí aumentaba muchísimo si eran esas personas que antes habían puesto ese cartelito chiquito. ¿Por qué? Porque querían ser consistentes. Ellos ya se identificaban a sí mismos como una persona que estaba en contra del calentamiento global. Entonces, al ya sentirse identificado y con esa causa, hace que sintieran un compromiso súper enorme a seguir aportando esa causa y a cada vez aceptar cosas mayores, ¿no? Entonces, justamente regresando al ejemplo que había mencionado de los autos, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces lo que hacen los de los autos es que te dan un precio buenísimo, ¿no? O sea, un coche que fácilmente debió costar $500,000, te lo están vendiendo en 400,000, ¿no? Y ahí es cuando dices, no, hombre, pues qué ofertón, lo voy a comprar, ¿no? Entonces vas, lo compras, eliges el color, le pones todo, haces todo, y a la hora de firmar el contrato te dice, chin, ¿sabes qué? Me acaba de decir mi gerente que no te puedo aceptar el precio de 400,000. Una disculpa, me dijo que al final de cuentas es 500,000. Y ahí es cuando dice como uno, ah, caray, porque hay que recordar que la razón principal por la cual estaba comprando ese coche es porque era un gran ofertón, no era porque era su coche de sueños o porque era el mejor momento para comprarlo ni nada, era porque dijo, hay una oportunidad aquí, hay un ofertón. Entonces uno pensaría, pues me quitaron el ofertón, ahí murió. No, pero ya hay un compromiso. Tú ya te viste con ese coche, tú ya dijiste que querías ese coche, tú ya dijiste que tenías la intención de ese coche, ya elegiste el color, ya elegiste todo y dicen, pues ya que estás ahí, terminas comprando el coche en 500,000. ¿Por qué? Porque quieres ser consistente. O sea, si ya declaraste que quieres comprar ese coche, luego sientes
justamente esa presión de no luego decir que no, o sea, no quiero que me digan loco, que sí quería el coche y luego que ya no lo quiero. Si ya dije que quiero el coche, me tengo que mantener que quiero el coche. No importa si ya está en 500,000. Y son ese tipo de trucos que muchos de los vendedores usan eh, para poder obtener lo que quieren. Y eso es de las cosas que mucha gente usa tratando de convencer a las personas que hagan lo que quieran. Primero los convencen de que digan algo o se pongan en una postura de algo, ¿no? O sea, muy chiquita, una concesión muy chiquita, para luego comprometerlos con una mucho más grande después. Vamos al siguiente, que es la prueba social. La prueba social es que las personas tienden a mirar a los demás para decidir cómo comportarse. Eh, Esto es el típico mentalidad de ganado, por así decirlo. El, yo creo que muchos han visto estos videos, ¿no? En donde alguien está diciendo 2 más 2 es 4 y todos es una línea de 50 personas y 49 son actores y uno es el sujeto de prueba. Y los 49 cuando les preguntan 2 más 2 cuánto es, dicen 5 y 45 personas dicen que es 5 y la 50 persona se ve obligada, aunque sabe perfectamente que 2 más 2 es 4, a decir que es 5. ¿Por qué? Por la prueba social. Porque, y más cuando es, y esto es clave, la palabra incertidumbre es clave. Cuando no estamos seguros de qué hacer, lo más seguro es que veamos a los demás para dictar qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Cuando vemos a un grupo de personas correr a una dirección en medio de la calle, asumimos que están corriendo por alguna buena razón y empezamos a correr con ellas. No, no tenemos suficiente información, entonces tomamos a lo que están haciendo el resto de las personas como si fuera el comportamiento correcto y lo hacemos nosotros. Y uno de los ejemplos claves que usan muchísimo, ya un chorro de compañías y que lo puedes ver por todos lados, vamos a poner el ejemplo de los restaurantes, es que a veces colocan dinero en sus propias cajas de propina, ¿no? Ellos mismos llenan sus cajas de propina con un chorro de dinero. ¿Por qué? Porque si tú ves la caja de propina totalmente sola, sin ningún peso, entonces tú dices, pues es que la gente no está dando dinero y por ende no debería estar dando yo. Pero si ves que está llena, dices, toda la gente está dejando propina. Entonces lo tengo que hacer yo. Solamente porque asumes que las demás personas lo están haciendo. Y es la misma razón por la cual Netflix tiene una categoría de las películas más vistas esta semana. Y por qué Cinépolis también dice esto es lo más visto y así, etcétera. Todo tiene que ver con que si alguien dice todos están comprando esto o todos están viendo esto, si todos lo están haciendo, lo más seguro es que debe ser bueno, ¿no? Es lo que asumimos, es un shortcut que hace nuestro cerebro para no tener que pensar demasiado. Si todos hacen, yo hago. Si en Amazon veo que este es el más vendido, debe ser el más vendido por alguna razón, debe ser porque es la mejor opción. Y lo compro por esa misma razón. No me pongo ni si... Porque la alternativa de tener que estar buscando 8 opciones diferentes en Amazon y comparándolas y ver cuál es la calidad, pues mejor te vas por el más vendido y te lo ahorras, ¿no? Es, de cierta manera, este comportamiento es positivo porque te ahorra mucho tiempo y energía, pero tienes que identificar cuándo es importante tomar una decisión, cuándo realmente vale la pena resistir las ansias de ir por lo que todos están haciendo y realmente pensar por ti mismo, ¿no? Y con eso vamos a pasar al siguiente, que es el de agrado. El de agrado, como todos los demás, es un principio muy sencillo, que es que las personas son influenciadas por alguien que les gusta. Eso es, bueno, vital. Yo creo que es de todos los principios, yo creo que el que más todos podemos entender que es que si la persona que tienes adelante de ti te gusta,
se te hace atractiva, te agrada, es mucho más fácil que le digas que sí, ¿no? Y eso es simplemente por el hecho de que esta atracción, este agrado, eh, genera empatía dentro de ti que hace que actúes de una manera mucho más favorable a otras, ¿no? O sea, si una persona que amas, que le tienes confianza, te pide que hagas algo, pues es mucho más sencillo que tú le digas que sí. Pero esto no solamente funciona con eso. Esto también funciona con solamente con que la persona sea muy atractiva. Si una mujer muy atractiva está vendiéndote algo, lo más seguro es mucho más probable que le digas que sí, por el puro hecho de que es alguien atractivo. Y entonces, ¿cómo es que las personas están haciendo o aprovechando este principio del agrado? Pues como yo te dije, es mucho más fácil que tu mamá, que la quieres, le tienes confianza, te agrada, te convenzca de que compres algo que un totalmente extraño que no conoces. Entonces, aquí es cuando vemos las marcas, estas de las sartenes o las Herbalife, eh, que convencen, y muchas veces aquí los papás van a poder identificarse, convencen a tus hijos o a tus amigos de que te vendan el producto a ti, ¿no? Llegan, se me fue el nombre de Royal Prestige, el nombre, que son demostraciones que van a hacer a tu casa, mostrando qué tan buenos son los sartenes y así, pero normalmente no los hace un extraño, normalmente es porque los está vendiendo tu hijo, los está vendiendo tu amigo, que te va a hacer la demostración. Y justamente ellos saben perfectamente que la razón por la cual es súper efectiva su estrategia y por la razón por la cual vas a comprar eh, ese sartén o esa licuadora o lo que sea, es porque es mucho más difícil que le digas que no a tu hijo que a un total extraño, ¿no? Si tu hijo ya hizo el esfuerzo y lo que quieras, pues no lo vas a comprar porque te gustó el sartén o porque lo necesitas, lo vas a comprar porque es tu hijo y te agrada y le quieres hacer el favor y le dices que sí. Entonces son este tipo de hacks que aprovechan la gente, ¿no? Y obviamente la importancia de siempre estar en el lado positivo de la gente, porque cuando estás en el lado positivo de la gente, es mucho más sencillo que te digan que sí, ¿no? Y con eso nos vamos a pasar al penúltimo, que es el principio de la autoridad, que es más, es también, yo creo que junto con el agrado, el más sencillo de entender, que es la gente tiende a obedecer a figuras de autoridad o, muy importante, símbolos de autoridad. ¿Por qué es importante esa diferencia? Porque obviamente hay autoridades, hay gente que nosotros reconocemos como expertos en su área, ¿no? Podemos decir nuestro doctor se nos dice que compramos esa medicina porque nosotros confiamos que el doctor es una autoridad en la medicina y que nos está diciendo cuál comprar y que va a hacer mucho mejor trabajo que nuestro propio criterio, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros compramos la medicina. Pero no solamente es alguien que nosotros reconozcamos como autoridad, también pueden ser símbolos de autoridad. ¿A qué nos referimos con eso? Pues vamos a poner el ejemplo que todos conocemos. El típico comercial de pasta de diente en donde sale un hombre con su bata y dice, yo soy dentista y yo te recomiendo la marca Colgate. Yo les digo hoy en día, por si no sabían, que ese dentista, por lo menos al principio, no era ni siquiera dentista, era un actor que le puso una bata. La bata es el símbolo. Eso es lo que hacía poderoso. Nosotros no es como si supiéramos quién es el dentista. Estoy seguro que a duras penas nosotros conocemos el nombre de nuestro propio dentista, ni pensar en el dentista, en cualquier otro dentista en este mundo, ¿no? Entonces no es como si nosotros reconociéramos a esa persona como una autoridad, pero es la bata, es que se ponga y que esté con su instrumento y la cosa, son los símbolos de autoridad que nosotros reconocemos y que hacen que lo tomamos como autoridad, aunque ni siquiera sea una autoridad que nosotros reconozcamos, y que de la misma manera que nuestro doctor nos convence de comprar una medicina que puedes decir es completamente lógico,
un comercial con alguien en una bata está haciendo absolutamente lo mismo. Y nos está convenciendo de que su producto es mejor porque un especialista, un experto, que no puede ser completamente mintiendo, no es una figura que ni siquiera nosotros reconozcamos con autoridad, nos está influenciando para que digamos que sí a comprar ese producto o servicio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre realmente qué es lo que nosotros decimos que es autoridad. Si realmente son personas que nos queda claro que son personas que nosotros reconocemos, que tienen un expertise amplio en lo que nos están diciendo, o si realmente solamente es un símbolo de autoridad que nos está haciendo creer que es un experto en algo que tal vez ni siquiera lo sea. Y ya vamos a pasar al último, que es el principio de la escasez, que es que las personas parecen, que las oportunidades parecen más valiosas cuando su disponibilidad es limitada. Es el típico, lo que no puedo tener es lo que más quiero, ¿no? Cuando alguien nos dice que hay súper bastante sobra de algo en este mundo, nos puede no interesar. Pero cuando vemos que hay una chance de que las personas puedan obtener eso y yo me quede fuera, eso es lo que realmente hace que nos motive a pelear por ello, ¿no? Y es el mismo principio por el cual los metales preciosos tienen el valor que tienen. Es porque no todos lo pueden conseguir. Y porque no todos lo pueden conseguir, tienen valor. ¿Y cómo es que las personas utilizan este principio en nuestra contra? El típico, típico de todas las tiendas por haber de solo quedan unos pocos artículos, promociones de temporada, descuentos que desaparecen en los próximos 7 días. Todas estas son señales que nos están dando a nosotros de hay algo que se va a acabar pronto y más te vale aprovechar porque si no te vas a perder de eso. Y yo creo que ya es ampliamente sabido que, por ejemplo, una tienda como Liverpool hace sus ventas y ofertas impresionantes y realmente lo único que hace es subir los precios en ese y pone los descuentos y terminan en el mismo precio que originalmente estaban y dicen, esto es una oferta de una semana, aprovecha. Ya llevan miles y miles de personas a tratar de aprovechar esa semana que no lo van a poder tener hasta dentro de un año. Es el principio de escasez. Normalmente, cuando alguien te está tratando de súper convencer que es el último coche, es el último reloj, es la promoción, el día de mañana se acaba, lo tienes que comprar hoy, están utilizando el principio de escasez en contra tuya. Están queriendo hacer parecer que algo tiene más valor de lo que realmente tiene para obligarte a tomar una decisión precipitada y obtener tu sí. Y con eso es que terminamos de explicar todos los principios de este libro. Para recapitular, fue el principio de reciprocidad, las personas tienden a devolver los favores, el de compromiso y consistencia, que es la fuerte necesidad de ser coherentes con nuestras palabras, creencias y acciones previas, el de prueba social, que es que las personas tienden a mirar a los demás para decir cómo comportarse, el de agrado, que es las personas son influenciadas por alguien que les gusta, la autoridad, que es la gente tiende a obedecer a figuras de autoridad o símbolos, y la escasez, que las oportunidades parecen más valiosas cuando su disponibilidad es limitada. Como dije en el principio, el objetivo de este libro era enseñarte estas tácticas para que tú puedas usarlas a tu favor. El siguiente día que tú estés, si tú eres un vendedor de cualquier cosa, estás vendiendo cualquier producto o servicio, o si tú estás tratando de convencer a alguien cercano de hacer un plan o de conseguir algo que quieras, puedes usar
estas tácticas eh, para darte la ventaja y conseguir ese preciado sí. Pero también son para que puedas identificar la próxima vez que un vendedor astuto esté utilizando estos principios en ti, para que los puedas identificar y puedas decir, uy, tú estás usando el principio de prueba social conmigo, ya me di cuenta, entonces, ya que me di cuenta, no voy a adquirir este producto o servicio que realmente no me interesa. Entonces, es súper importante que los entendamos, los vayamos identificando en nuestro día a día cuando los veamos en la calle o alguien los trata de usar con nosotros y que los empecemos a utilizar nosotros para tener una ventaja con los demás, ¿no? Ya con eso terminamos esto. Se me hizo un libro súper interesante, muy práctico, 6 principios muy sencillos, pero muy efectivos. Hay una ciencia muy robusta atrás de por qué funcionan estos principios. Además de que hay numerosos ejemplos prácticos de estos principios siendo muy efectivos en la vida real, que una vez que los conozcas, los vas a identificar cada vez más y más y más cuando los usen en ti. Y pues nada, nos vemos el siguiente capítulo. Pueden ver los demás capítulos que tenemos. Tenemos libros sobre las emociones, sobre la persuasión, sobre comunicación, etcétera, etcétera, que les podrían ser de mucho interés. Y sin más, nos vemos hasta la siguiente. Bye bye.